hermanos. Y en esta serie vamos a hablar de la palabra Adviento. Vamos a hablar de lo que significa Adviento. ¿Cuántos habían escuchado esta palabra? ¿O saben qué significa esta palabra? Adviento. Ok. Bueno, vamos a hablar sobre eso en estas 4 semanas y vamos a explicar bien sobre qué se trata esto. Pero antes quiero compartirles una experiencia que Regis y yo vivimos. Nos casamos, felizmente casados, contentos de lo que Dios estaba haciendo en nuestra vida, pero comenzaron a pasar los años y nosotros seguíamos esperando la bendición de Dios. Estábamos esperando a nuestro hijo y pasaban los días, pasaban los meses, pasaban los años. Y aunque yo recuerdo que creo que antes de casarnos, unos días antes de casarnos, un profeta nos dio una palabra y nos dijo: ustedes van a tener 2 hijos. Van a tener 2 hijos. Un profeta que ha venido aquí a compartir, el pastor Oscar Say. ¿Recuerdan? Quizá alguno de ustedes lo recuerda. El pastor Oscar nos dijo hace 28 años aproximadamente, estábamos por casarnos, nos dijo: van a tener 2 hijos. Uno de ellos va a ser pastor y el otro va a ser profeta. Y mis hijos dicen: no, tú eres el pastor, no, tú eres el pastor. Así, ¿verdad? Nadie. Pero bueno, eso fue antes de casarnos. Pasó 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Y nosotros, yo le decía a Regis, como se los he comentado en otras ocasiones: amor, la fe sin obras es muerta. Así que, pues sí confiamos en el Señor, pero tenemos que hacer nuestra parte, ¿verdad? Entonces, pero no llegaba, y no llegaba nuestro hijo. Y recuerdo que estábamos en Guadalajara y le estábamos pidiendo al Señor. Y estando en Guadalajara, nuestros pastores nos regalaron una perrita muy bonita. Le pusimos Grace, una schnauzer chiquita, bonita. Nos la dieron de 1 mes, le compramos pues casi una cuna, o sea, parecía nuestro bebé, ¿verdad? La traíamos de un lado para otro, la queríamos muchísimo. Pero yo recuerdo una tarde decirle a Dios, llorando, ¿verdad? Dios, gracias por la perrita, está bonita, la quiero mucho, pero tú me prometiste un hijo, tú me prometiste 2 hijos, y yo sigo esperando. Dios, ¿por qué está pasando, verdad? Y ustedes saben que, ¿cuántos de ustedes han estado esperando por algo que no llega? Y siguen esperando y orando y clamando, y tú dices: Dios, pero tú lo dijiste, tú lo prometiste, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué todavía no has contestado? Todavía no has contestado a nuestra oración. Y bueno, ustedes saben la historia, ya ven allá los 2 grandulones que tengo, gracias a Dios. Mi hijo Pablo, mi hijo Jonathan, mi hijo Pablo de 19 años, mi hijo Jonathan de 15, que son una bendición. El Señor en su tiempo, en el tiempo apropiado, ellos llegaron, gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios. Pasó mucho tiempo, estuvimos esperando, como les digo, pasaron días, meses, años, pero en el tiempo apropiado del Señor, el Señor cumplió su promesa. Y el día de hoy podemos estar contentos por eso. Y yo creo que todos en algún momento hemos estado esperando el cumplimiento de algo, una palabra que Dios nos dio, una promesa que Dios nos da en su palabra. Dice la palabra del Señor que tenemos preciosas y grandísimas promesas contenidas en la palabra de Dios. Y bueno, la palabra Adviento viene de la palabra latina adventus, que significa llegada, significa venida. Y la palabra Adviento se comenzó a utilizar, o viene desde los primeros siglos, cuando los cristianos se comenzaban a preparar para la celebración del nacimiento de Jesús. Entonces 4 semanas antes comenzaban a prepararse para ese momento, para el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y entonces estaban anticipando. ¿Y qué es lo que hacían? Ayunaban, oraban, buscaban la presencia de Dios, porque querían esperar eso que en su momento fue muy, muy esperado, la venida del Señor Jesús. Por años fue esperado, y en su momento vieron el cumplimiento. Y entonces los cristianos de los primeros siglos, eso es lo que hacían: se preparaban por 4 semanas. Y en esas 4 semanas se hablaban principalmente de 4 temas importantes: la esperanza, el amor, el gozo
y la paz. Y es precisamente lo que vamos a estar hablando en estas 4 semanas. El día de hoy vamos a hablar sobre la esperanza, sobre la esperanza. Y yo sé que yo siempre trato de compartir algo que les motive al inicio, pero el día de hoy voy a ser muy honesto sobre lo que les voy a compartir. Y es que muchas veces, aunque yo les voy a compartir sobre la esperanza, hay ocasiones en la vida o ha habido momentos en los que no he tenido ni tantita esperanza. O sea, la esperanza se perdió por completo. No hay esperanza, perdí toda esperanza. ¿Cuántos han estado en algún momento así de su vida, verdad? Yo creo que todos, para que te des cuenta que no eres el único. De diferentes situaciones, ¿verdad? Situaciones difíciles donde has perdido la esperanza por completo. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 13:12. Proverbios 13:12 dice: la esperanza que se demora enferma el corazón. La esperanza que se demora enferma el corazón. Estás esperando y de tanto esperar tu corazón se enferma. Te sientes triste, deprimido, no sabes qué hacer, pierdes las ganas de vivir, ¿verdad? Cuando estamos esperando algo y se demora, es de hecho muy difícil. La verdad es que enferma el corazón. Y la palabra demora de este versículo de la esperanza que se demora es la palabra hebrea mashak, que significa tardar, dilatar, prolongar. Cuando algo se prolonga y estás esperando y tú sabes que Dios te lo prometió y que la palabra de Dios lo dice y estás esperando, pero no lo ves, y pasan los días, pasan los meses, pasan los años y sigues esperando y sigues creyendo y a lo mejor estás declarando y reconociendo, pero llega un momento en que la esperanza que se demora enferma tu corazón. Pero la Biblia no solamente nos describe la herida, sino que también nos da la cura. Y es de lo que vamos a hablar también hoy. Y una de las razones por las que no me siento esperanzado todo el tiempo es porque hay algunas promesas de parte de Dios que todavía no las he visto hechas realidad. Hay algunas que yo digo gracias a Dios, veo a mis hijos, a mis hijotes. Ahora es una de las promesas que Dios cumplió. Pero hay otras oraciones que yo sigo clamando al Señor, que le seguimos pidiendo a mi esposa y yo, o le sigo yo pidiendo al Señor, y todavía no lo veo hecho una realidad. Y yo sé que tú también tienes oraciones que le estamos pidiendo al Señor y decimos: Dios, ¿por qué? ¿Por qué te demoras? ¿Por qué no me contestas? ¿O por qué te estás tardando tanto? ¿Qué está pasando, verdad? Y la verdad es que nos desesperanzamos. Y la esperanza que se demora es frustrante, es difícil en ese tiempo, ¿verdad? Y quiero contarles una historia que nos va a ayudar a entender un poco acerca de por qué mucha gente vive como vive, cree lo que cree y muchas veces sufre lo que sufre. Y lo que pasa es que en los años 60, un investigador llamado Martin Seligman, él quiso entender qué es lo que destruye la esperanza y qué es lo que construye la esperanza. Entonces él hizo este experimento y puso 2 jaulas. Imagínate 2 jaulas. En una jaula, y esto quizá no es una bonita historia, pero es una realidad, fue un experimento. En una jaula, las 2 jaulas las electrificaba y metía unos perritos. Entonces los perritos entraban y comenzaban a sentir la electricidad. En la primera había una palanca. Entonces cuando el perrito comenzaba a sentir la electricidad y entonces se movía para todas partes, y cuando movía la palanca, en ese momento la electricidad se quitaba y entonces él sentía alivio y ya podía estar tranquilo. Al siguiente día metió otra vez al perrito, sintió la electricidad y entonces el perrito ya sabía lo que tenía que hacer. Fue a la palanca, la movió la palanca como pudo y se quitó y tuvo otra vez alivio. Pero en la otra jaula, la de al lado, fue diferente. Metió un perrito, metió otro perro, y ese perro electrificó también la jaula, pero esa jaula no tenía una palanca. Entonces el perrito, por más que buscó y andaba de un lado para otro,
seguía sintiendo la electricidad. Era una corriente eléctrica que le molestaba, que le dolía, pero que no lo mataba, pero sí era incómodo, era molesto. Y por más que buscó y buscó y buscó, no encontró. ¿Y qué creen que hizo? Se acostó. Y llegó un momento en que quizá pensó: ni modo, así me tocó, no hay opción. Y siguió así. Y al siguiente día sucedió lo mismo, y al siguiente día lo mismo. Pero después a los dos perritos los metió en otra jaula más grande, donde había como una barrera como de 50 centímetros. Y entonces los perritos estaban, hagan de cuenta que estaban de este lado. Electrificó la jaula, y el perrito que estaba en la jaula donde estaba la palanca comenzó a moverse como buscando la palanca, buscando cómo resolver esa situación. No la encontró, pero vio la barrera y lo que hizo fue saltar. Y se fue al otro lado donde no estaba electrificado. Este otro perrito que no tenía una palanca, ¿qué creen que hizo? Se quedó ahí. Se quedó ahí porque él aprendió que no había esperanza, que ya no había esperanza. Y desgraciadamente muchas veces nosotros vivimos así, creyendo que ya no hay esperanza. Quizá tuvimos una experiencia y clamamos y buscamos, y quizás buscamos la solución, o ha pasado mucho tiempo y como no hemos visto la solución, ese grito desesperado que había dentro de nosotros, que nos dolía, llegó un momento en que se convirtió en un susurro que nos decía: así te tocó, esa es tu realidad, esto nunca va a cambiar, así tú siempre vas a estar. Y muchas personas por eso ya no tienen esperanza, aprendieron a vivir sin esperanza. Pero el día de hoy yo quiero que tu esperanza sea recuperada y puedas recordar que en Dios siempre hay esperanza, que para Dios no hay nada imposible. Y hoy quiero hablarte de 3 cuestiones importantes sobre la esperanza. Y la primera, 3 verdades sobre la esperanza en Dios que nunca falla. Porque la desesperanza aprendida te convence de que nada va a cambiar, aunque Dios ya preparó la solución del otro lado. Pero tú crees que no hay solución. Pero en Dios siempre hay solución. ¿Cuántos pueden decir amén? La primera verdad: la esperanza tiene un nombre. La esperanza tiene un nombre. Se llama Jesús. Nuestra esperanza está en Jesús. Mateo 1:21 dice: Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Estas palabras son del ángel que se le apareció a María y le dijo su nombre, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mira, Jesús no solo te da esperanza, Jesús es la esperanza. Jesús es la esperanza. 3 veces vemos a Jesús descrito como la esperanza. 3 veces en las cartas del Nuevo Testamento. En 1 Timoteo 1 podemos ver 1:1, podemos ver a Jesús como nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza. También podemos ver a Jesús como nuestra bendita esperanza en Tito 2:13. Y en 1 de Pedro 1:3 podemos ver a Jesús como que Jesús es nuestra esperanza viva. Jesús es nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza. Ahora, si tú tienes un hijo, un bebito, y tú quieres nombrar a tu bendición, ponte a pensar bien qué nombre le vas a poner, ¿verdad? Porque el nombre tiene poder. Yo sé que, espero que no haya aquí ninguna Dolores, por ejemplo, pero antes se le ponían ese tipo de nombres y bueno, es que eso le tocó en el calendario y pues le tuvimos que poner ese nombre. Y yo sé que a lo mejor a algunos de ustedes así les tocó, ¿verdad? Porque esa era la forma en la que se acostumbraba en ese tiempo. Pero es importante que nosotros nos demos cuenta qué nombre le ponemos a nuestros hijos, porque el nombre tiene mucho poder, tiene significado. ¿Qué significa el nombre de Jesús?
Salvador. Dios salva, el Salvador. Por eso por eso el ángel le dijo a María: y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo. Jesús es nuestro Salvador. En Dios siempre hay esperanza. Y por eso Filipenses 2:9 nos habla del nombre de Jesús. Y fíjate lo que dice el nombre de Jesús. Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Él es nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza. Mira, la esperanza tiene nombre, y su nombre es Jesús. Y cuando nosotros mencionamos el nombre de Jesús, en los cielos algo se mueve, pero en el infierno también, el infierno tiembla. Su nombre tiene poder. Por eso se nos dijo: ustedes tienen que orar en el nombre de Jesús. Cuando están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí Dios está en medio de ellos. El apóstol Pablo dijo: todo lo que hagas, hazlo en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús tiene poder. Estábamos cantando hace rato: majestuoso, tu nombre es inigualable, incomparable, porque es el nombre de Jesús. Cuando tú mencionas ese nombre, tiene poder para sanar. Ese nombre tiene poder para romper cualquier adicción. Ese nombre tiene poder para resolver cualquier situación que tú estés atravesando. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Así es nuestro Dios. Ese nombre tiene poder, el nombre de nuestro Señor Jesús. Por eso cuando mencionas el nombre de Jesús, algo se mueve en el cielo y en el infierno algo tiembla. Hay poder en el nombre de Jesús. Entonces el primer punto es que la esperanza tiene un nombre, y su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. El segundo punto es que la esperanza tiene un tiempo apropiado. La esperanza tiene un tiempo apropiado. Mira, Dios no llega tarde. ¿Cuántos saben que Dios no llega tarde? Aunque para nosotros muchas veces decimos: Dios, es que ya te tardaste, es que eso era para ayer. Así nos pasa como a Marta, ¿verdad? Señor, es que si tú lo hubieras hecho algo, esto no hubiera muerto. Ahora ya huele mal, ¿verdad? Lo veíamos el domingo pasado. Esto ya huele mal, esto ya se acabó. Pero ¿cuántos saben que para Dios no hay nada imposible? Que Dios puede resucitar aquello que quizá el día de hoy está muerto. La esperanza tiene un tiempo apropiado. Mira, Dios no llega tarde. Pero en el método socrático, lo que hizo Sócrates fue: él ya no era solamente el maestro, era el guía. Les decía: a ver, yo los voy a guiar para que ustedes encuentren la verdad. Y entonces a las personas se les enseñó a preguntar, a tener hambre por saber, por tener una respuesta, y la respuesta fue Jesús. La respuesta de nuestro Dios fue el Señor Jesús. Se requería eso en ese tiempo. Entonces el método socrático, ¿verdad? Que la gente tuviera hambre. Otra cosa que sucedió: el Antiguo Testamento fue traducido al griego. ¿Y por qué fue importante esto? ¿Cómo las personas iban a entender si solamente estaba en hebreo y las personas no conocían el hebreo? Pero en ese tiempo Alejandro Magno conquistó el mundo. ¿Y qué hizo Alejandro Magno? Unificó el idioma y todos comenzaron a hablar en griego. Entonces todos sabían griego. Y el Antiguo Testamento, la palabra de Dios en ese tiempo, ya estaba en su idioma. Como ahora nosotros podemos ver la palabra de Dios en nuestro idioma. Y por eso se sigue buscando que en todos los idiomas esté la palabra del Señor, como en ese tiempo. Entonces en ese momento llegó nuestro Señor, porque también estaba en ese tiempo, los romanos habían conquistado, había sido un periodo de paz, había paz y había muchos caminos donde los judíos podían ir a diferentes partes. Además, los judíos, en ese tiempo también sucedió algo que se conoce como la diáspora. A todos los judíos los echaron fuera de Jerusalén.
Entonces estaban regados por todo el mundo. La palabra de Dios podía llegar a todo el mundo en su idioma, gracias a todo lo que había sucedido. Antes no podía haber llegado a suceder como el día de hoy. Por eso muchos dicen también que estamos próximos a la segunda venida de nuestro Señor Jesús, porque todo ojo le verá. El día de hoy algo sucede en Japón y todo ojo lo ve, ¿sí o no? El día de hoy algo sucede hasta en el espacio y todo el mundo lo puede ver. El Señor viene, el Señor está cerca, el Señor viene pronto. Preparémonos cada uno de nosotros, porque nuestro Señor viene pronto. Cuando parece que Dios está en silencio, es porque Dios está construyendo caminos, es porque Dios está preparando el camino para que tú veas la gloria del Señor. Como le dijo el Señor Jesús a Marta: no te he dicho, o a María, no recuerdo, alguna de las dos: Marta, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Marta, si tú crees vas a ver la gloria de Dios. Si tú crees, verás la gloria de Dios. Y a lo mejor tú dices: Señor, es que está pasando el tiempo, y pasa y sigue pasando el tiempo, y sigo orando por mi matrimonio, y sigo orando por mis hijos, y por la provisión, mi situación financiera, este problema de salud, este problema que estoy teniendo, y no veo la respuesta tuya. ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo, Señor? Pero recuerda que el tiempo de Dios es perfecto. Dios nunca llega tarde. El tiempo de Dios es perfecto, es el apropiado. La esperanza tiene un tiempo apropiado. Lo que necesitas saber es que Dios es soberano. Él tiene el control de todas las cosas, y cuando Dios dice es el tiempo, nadie lo puede detener. Pero cuando no es el tiempo, por más que tú quieras empujarlo, no va a suceder. Pero en el tiempo del Señor, nada ni nadie puede detener los planes de Dios en tu vida. Así que la esperanza primero tiene un nombre, pero también la esperanza tiene un tiempo apropiado. Y tercero, la esperanza viene otra vez. La esperanza viene otra vez. Nuestro Señor Jesús viene. Y entonces decíamos, la palabra Adviento son 4 semanas donde nos estamos preparando para celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Pero no solamente eso, también nos recuerda que nuestro Señor Jesús viene. Él viene otra vez. Él viene otra vez. Él sí va a regresar. ¿Cuántos dicen amén? Él sí va a regresar. Él viene otra vez. Y dice que Él va a volver con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿verdad? Con voz de mando. Nuestro mismo Señor Jesucristo dijo: no se turbe tu corazón, no se turbe su corazón y tenga miedo. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy pues a prepararles lugar para ustedes. Vengo por ustedes. Yo vengo por cada uno de ustedes. Y en ese día, cuando Él venga, dice su palabra que ya no va a haber tristeza, ya no va a haber llanto, ya no va a haber más dolor. Y que sigue diciendo el corito: y cuando estemos los redimidos allá en el cielo, alabaremos al Señor, ¿verdad? Alabaremos al Señor. La primera vez vino como un bebé, vino como un bebito, vino a salvar. Pero la siguiente vez viene a reinar, viene con poder, así viene nuestro Señor. La esperanza viene otra vez. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel
y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahí estaremos siempre con el Señor. Por eso, ¿sabes? Tú y yo podemos tener siempre esperanza, porque la esperanza tiene un nombre, se llama Jesús. No estamos esperando en algo, que algo suceda. Estamos esperando en alguien que lo que promete lo cumple, que lo que Él dice Él lo hace, que es inamovible. Por eso podemos tener esperanza, aunque nuestros ojos vean todo lo contrario. Podemos estar viendo todo lo contrario, pero podemos aún así decir: Dios, pero aún así yo sigo confiando en ti. Veo mi cartera, Jesús, quizá puedas tú decir, pero aún así sigo confiando en ti. Veo la alacena, pero aún así sigo confiando en ti. Veo la situación con mis hijos, con mi cónyuge, con mis padres, pero aún así sigo confiando en ti. El médico me dio estos resultados, pero aún así, Señor, sigo confiando en ti. Sigo esperando en ti, porque tú, Señor, tienes un tiempo justo, tú tienes un tiempo apropiado. Ahora, Proverbios 13:12, al principio les dije que el versículo dice: la esperanza que se demora enferma el corazón. Pero ve cómo termina: pero el deseo cumplido es árbol de vida. El deseo cumplido es árbol de vida. Sí, es difícil cuando no vemos, cuando estamos esperando la respuesta de Dios, pero el deseo cumplido es árbol de vida. Ahora, esto suena hasta poético, suena hermoso, pero ¿qué es el árbol de la vida? Vemos que en Génesis se nos habla del árbol de la vida, ¿verdad? Se nos habla de ese árbol, representaba la presencia del hombre con Dios, una presencia que nada la podía destruir más que el pecado. Desgraciadamente el hombre hizo lo contrario a lo que Dios le había dicho, y entonces lo que tuvo que hacer Dios fue sacar al hombre de ese huerto, y entonces ya no estuvo el árbol de la vida. Pero dice la palabra del Señor en Apocalipsis. ¿Me puedes poner la música, César, por favor? En Apocalipsis capítulo 22 nos dice que el árbol de la vida va a volver otra vez. Vamos a volver a ver el árbol de la vida. Y el árbol de la vida representa la sanidad, representa todas esas esperanzas que quizá en esta vida no las llegamos a ver, porque hay cosas que quizá en esta vida no las vamos a ver. Pero recordemos que nuestra vida no se acaba aquí. Este mundo, nuestro cuerpo se va a acabar, pero nuestra vida va a seguir. Nosotros vamos a seguir. Y allá, como decíamos, allá ya no va a haber llanto, ya no va a haber tristeza. Dice la palabra del Señor, imagínense, las calles son de oro, el mar de cristal, la grandeza, lo hermoso que vamos a ver allá. El Señor va a venir y va a volver a reinar, y va a reinar con poder. Y dice su palabra que Él va a enjugar cada una de nuestras lágrimas. Dios nos va a quitar todo dolor, y allá vamos a poder estar con Dios. Va a ser algo completamente diferente. Por eso el árbol de la vida representa sanidad eterna. Y lo que hoy sientes retrasado, un día va a ser restaurado por completo. Por completo Dios nos va a restaurar. Yo recuerdo un hermano, un hombre de Dios que llegó a ser mi maestro en la escuela, en la iglesia que yo iba de niño. Me acuerdo muy bien de él. Se llamaba Javier Valdés. Era un hombre que amaba al Señor.
y cantaba bien fuerte, pero bien desentonado. Horrible, 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 horrible. Y una de las, pero él le cantaba a Dios, y eso era lo más importante. Le cantaba al Señor con todo su corazón. Y tú veías cómo él le cantaba. Pero él decía: Señor, una cosa te pido, que cuando te esté cantando en el cielo, Señor, dame una voz angelical, que yo te pueda cantar con todo mi corazón. Yo no sé cuál sea aquella cosa que quizá tú aquí en este mundo no vas a ver, pero sabes, Dios va a enjugar toda lágrima. Todo lo que quizá en este mundo no lleguemos a ver, lo vamos a ver allá con el Señor. Y Dios nos va a restaurar aquellas cosas que quizá el día de hoy no las podemos ver, y quizá en esta vida no las vamos a ver, pero allá lo vamos a ver. Y sabes, Dios no se equivoca. Dios tiene una razón para cada oración que quizá todavía no has visto una respuesta de parte de Dios, y que quizá tú te sigues preguntando y hay un signo de interrogación muy grande y tú dices: Dios, no lo entiendo, sigo sin entenderlo. Pero aunque siga sin entenderlo, Dios, tú eres mi esperanza. He decidido seguir a Cristo y no voy a volver atrás. Aunque la higuera no florezca, aunque no vea lo que tú has prometido, Señor, todavía, Padre, sigo teniendo esperanza. Sigo creyendo en tu grandeza, en tu poder. Para ti no hay nada imposible. No sé cuántos conocen a este hombre de Dios llamado Nick, que no tiene extremidades, y él dice: yo creo en Dios, y yo creo que Él es Dios todopoderoso, y por algo Dios me permitió nacer sin brazos, sin piernas, nada más tiene como unas aletitas, ¿verdad? Y él dice: pero yo creo en Dios. Esto a mí me ha permitido hablarle a millones de personas, hablar con presidentes de países. Dios ha hecho grandes cosas a través de él. Y dice: pero yo en mi closet tengo un par de tenis. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Yo sé que Dios lo puede hacer. Y yo ahí tengo mis tenis. Y si Dios me quiere contestar, bien. Y si no me contesta, también, porque yo sé que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y yo puedo confiar en Dios. Así que el día de hoy yo te invito, te animo, no pierdas la esperanza, porque la esperanza tiene un nombre, se llama Jesús, y su nombre sobre todo nombre. Su nombre tiene poder para sanar, para restaurar, para transformar. ¿Por qué no levantas tus manos? Te invito a que te pongas de pie. Ponte de pie. Hoy quiero hablarte a ti que has perdido toda esperanza. Que quizá llegó el momento en que dijiste: esta es la vida que me tocó vivir. Esta adicción, nunca voy a salir de ella. Nunca voy a poder dejar este vicio. Nunca voy a poder salir quizá de la pobreza. Nunca voy a salir de esta situación. Esto nunca va a cambiar. Y has perdido la esperanza. Hoy quiero recordarte que para Dios no hay nada imposible, y que la esperanza tiene un nombre y se llama Jesús, el Dios todopoderoso, el nombre que es sobre todo nombre.
que para Dios no hay nada imposible. Quiero recordarte que puedes poner tu confianza y tu seguridad en Él. Si hoy tú quieres poner tu confianza y tu seguridad en Él, y le quieres decir al Señor: Señor, quiero ser un hombre lleno de esperanza, quiero invitarte a que levantes tus manos y que le digas: Señor, lléname de tu esperanza. Levanta tus manos, dile: Señor, lléname de tu esperanza. Hoy lléname de tu esperanza, Padre, porque para ti no hay nada imposible. Tú eres el Dios de los imposibles. Tú eres el Dios de los imposibles. En ti espero, en ti confío. Tú puedes sanar, tú puedes aún resucitar aquello que está muerto, porque para ti no hay nada imposible. Dios, en ti confío, en ti espero. Señor, tú eres todopoderoso, tú eres grande. En ti puedo confiar, en ti puedo esperar, Señor. Gracias, Dios, porque tú estás conmigo. Mi esperanza ya no está en lo que quiero ver, sino en aquel que nunca deja de ser, en ti, Señor Jesús. Por eso el día de hoy insiste, sigue adelante, no te des por vencido, aunque duela, aunque no vea resultados. Cree aunque no puedas ver con tus ojos. Cree, porque para Dios no hay nada imposible. Declara, aunque quizá ya no lo sientas, pero declara con fe las promesas de Dios en tu vida. Ve a tu iglesia, familia de Dios, el día de hoy, confiando en ti. Señor, restaura los corazones. Padre, yo declaro, Padre, que tú traes restauración y transformación en la vida de cada una de las personas que están aquí. Trae tu paz, trae tu gozo, trae tu transformación, tu consolación. Gracias, Señor, porque en ti no hay, en ti, Padre, todo lo podemos. En ti, Señor, tú no nos fallas, Señor. Tú eres un Dios vivo y verdadero. Confiamos en ti, esperamos en ti, Señor. No quiero terminar este momento sin darte a ti la oportunidad de entregarle tu vida a Jesús. Quizá nunca le has dado tu vida al Señor, o quieres volver a tener un reencuentro con Él, y hoy es la oportunidad, porque posiblemente el enemigo ha venido delante de ti y te ha dicho: ya para ti tampoco hay solución, ya no hay restauración. Pero hoy el Señor te dice: te estoy tocando a la puerta de tu corazón, te estoy llamando. Y si tú abres la puerta de tu corazón, yo voy a tener una relación especial contigo. Quiero invitarlos a todos a que repitamos esta oración. Dios, te doy gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús a morir en la cruz para perdonar mis pecados. Te entrego mi vida. Sé tú mi Señor, sé tú mi Salvador. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.